Hola y muy buenas a todos. El día de hoy venimos a tratar el tema ahora respecto a México. Ya anteriormente he realizado un video sobre el caso de la actualidad económica de Argentina y en esta ocasión vamos a manejarla, pero ahora del país mexicano, el cual también ha tenido ciertos cambios, ciertos movimientos tanto en sus políticas como en su economía, sobre todo en los últimos 30 años. Y es importante saber cómo es que se dieron estos cambios y también conocer para dónde va encaminado México actualmente, porque tras la pandemia, realmente y de forma personal como mexicano, puedo decir que el país no ha crecido como se venía dando en años anteriores. Para esto, igual nos vamos a apoyar en los análisis macroeconómicos que tienen que manejar ciertos conceptos básicos. Ya los expliqué también en el video sobre Argentina, pero considero que también es importante clarificarlos. Y también vamos a estar observando sus avances en los últimos 10 años del país mexicano, los cuales van a estar apareciendo de este lado en la pantalla. Entre los primeros conceptos que hay que dejar bastante claros viene siendo el PIB per cápita y la tasa del PIB. De forma resumida, se puede decir que el PIB viene siendo el crecimiento económico en general de todo el país o de toda una región. Y mientras tanto, el PIB per cápita se viene refiriendo a la riqueza o más bien la distribución de ese crecimiento de forma equitativa entre cada persona de este país, si el caso fuera que se repartiera de esta manera. Mientras que la tasa del PIB nos muestra por año cuál ha sido el incremento y sobre todo el avance de los últimos años de esta economía. Como podemos estar viendo en las gráficas, en los últimos 30 años se ha tenido crecimientos bastante moderados del PIB, cercanos de entre el 5, el 6, el 7%, pero realmente a partir del año 2000 realmente hemos crecido bastante menos a comparación de los años anteriores, de los años 90 más o menos. Hemos tenido crecimientos de alrededor del 3%, 4%, 2%, que fue una de las últimas grandes tasas alcanzadas por Enrique Peña Nieto en su sexenio, y luego a partir de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, obviamente la tasa del PIB ha caído bastante, muchísimo, como se puede apreciar. Y sobre todo para la actualidad se está esperando o se tiene previsto que con Sheinbaum este año 2026 alcancemos una tasa de alrededor del 0,3 o 0,7%, dependiendo de las variaciones mensuales que se den en lo que queda del año, principalmente por todos estos eventos de ser la sede mundialista que también están afectando la economía mexicana, pero de igual manera siguen siendo tasas relativamente muy bajas a comparación de sexenios anteriores. Por eso es importante conocer estos términos para poder comprender bien qué es lo que está pasando en México. Ahora pasamos al tema de la inflación. La inflación, como sabemos, es el aumento de precios en bienes y servicios. Y obviamente México es uno de los países que ha priorizado regular esto. ¿Y cómo lo ha hecho? En sexenios anteriores se decidió dejar que el Banco Central de México tomara su soberanía, o se podría decir su independencia aparte del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Que el Estado no pueda meter mano y solicitar impresión o emisión de billetes y monedas para saldar deudas o gastos del gobierno. Como sabemos, esto se venía dando muchísimos años atrás, sobre todo en gobiernos del PRI, donde la tasa de inflación variaba y solía ser bastante alta una vez que había finalizado la etapa del milagro mexicano, que fue alrededor de los 60, donde se tuvo que cambiar el modelo económico hacia las exportaciones, hacia la comercialización internacional, y desde ahí el modelo cambió muchísimo. También, como sabemos, por esos mismos años, sobre todo con Miguel de la Madrid, sobre todo Echeverría, el país tuvo un endeudamiento bastante grande que, como se puede ver también en las gráficas, le pegó bastante duro a México, le causó bastante daño. El país estuvo en una crisis tremenda. De hecho, con Miguel de la Madrid llegamos a tener un crecimiento del PIB de 0.1 promedio por año. Entonces, sin duda alguna, fue un golpe bastante duro del cual se ha estado recuperando México. Y pues unos factores que también causaban esto era
la emisión constante de monedas, que como ya lo había mencionado en el video de Argentina, es una de las cosas que le está afectando mucho, que se está buscando regular. Bueno, aquí entonces esta idea de que Bancico tomara su independencia y se centrara en un único objetivo con el país realmente benefició bastante a México. ¿En qué aspecto? Que ahora el único objetivo del Banco Central de México es regular la tasa de inflación y regular sus tasas de interés. Como habíamos mencionado, las tasas de interés se trata del costo por el uso del dinero. Regular estas tasas, ¿para qué? Para manejar y controlada la inflación. De hecho, el objetivo del Banco Central de México es alcanzar el 3% de inflación. Actualmente se prevé un 4,3% más o menos de inflación. Entonces esto indica que si bien se está acercando un poco a su objetivo, la tasa sigue está siendo aún más alta de lo esperado. Pero gracias a esta independencia es que el Banco Central de México se enfoca en eso e impide que la inflación golpee fuerte a México, y también impide la dominancia fiscal, que como mencioné antes era que el gobierno tenía control sobre el dinero, su emisión, y si de ser necesario y si lo quería, podía emitir más para saldar sus gastos o inversiones o deudas que tuviera. Respecto al tema de la balanza comercial, como podemos observar, México durante principalmente años anteriores a los 60 y 50 casi no tenía movimiento. ¿Por qué? Porque México manejaba aranceles bastante altos. ¿Por qué? Porque priorizaba principalmente el consumo interno, no tanto el externo. A partir de que se cambia el modelo económico tras finalizada la etapa del milagro mexicano, es que entonces este modelo se vuelve más utilizado, se genera una cierta dependencia de parte del país hacia lo que ocurre en el exterior, y por ende mismo es que empieza a surgir este desnivel entre las exportaciones e importaciones por el golpe internacional que tuvo México en esos primeros años, y en épocas posteriores se ha venido regularizando, se ha venido nivelando más, pero la realidad es que el mercado internacional ha tenido un gran impacto en México. Puede que haya sido muy beneficioso para su economía, pero la realidad es que ha generado cierta dependencia de parte del país hacia lo que ocurre en eventos exteriores. Se vio con Donald Trump el año pasado, cuando empezó con lo de sus implementaciones de aranceles más elevados, y también se ha visto con golpes petroleros y sobre todo las crisis internacionales que han ocurrido, que también le han llegado a afectar a México. Ahora pasamos a lo que es el tema de la tasa de desempleo. En años anteriores México estaba teniendo crecimientos en esta tasa, lo cual no era bueno para el país, porque significaba que cada vez más personas carecían de encontrar un trabajo. Ahora la cuestión es que actualmente se ha venido regularizando eso a partir de los años del 2018, que Andrés Manuel López tomó la presidencia. Si bien hubo ciertas inversiones bastante polémicas en su gobierno, la realidad es que la tasa de desempleo se fue moderando, se fue reduciendo, pero también persiste un problema muy idéntico al de Argentina, que la mayoría de la población que tiene un trabajo está registrada de forma informal, o sea que no aparece en el registro. Por esto mismo también se ve a través de los datos en los impuestos, donde la realidad en México es que la mayoría de los mexicanos no pagan sus impuestos, por esto mismo de que no están registrados, y lo mismo pasa con el comercio local. La mayoría de comercios locales no están registrados, no están dados de alta ante el SAT o ante alguna institución pública, por este hecho de que no hay una motivación real para hacerlo. Entonces esto genera que tampoco haya ciertos datos tan específicos con los cuales trabajar. Uno de los curiosos datos que más se ha mantenido bastante nivelado o que no ha sufrido cambios tan importantes ha sido el tipo de cambio, el cual la moneda mexicana ha estado oscilando en los últimos 20 años entre alrededor de 14 pesos y a 15, o de que se ha estado regulando entre 14 y 22 pesos a cambio del dólar. Esto, si bien puede parecer un rango bastante grande, dentro de los últimos años este cambio ha sido leve. El año pasado llegamos a tener incluso un valor por 17, 18 pesos. En el año actual se registraron en los primeros meses cambios a 16 pesos, 14 pesos, luego regresión a 17. Entonces, por fortuna, para el tipo de cambio está regulado, no ha habido tantas variaciones como pasaba en muchos años anteriores. Y respecto al índice de desarrollo humano o el IDH, este principalmente combina factores de la salud, de la educación y del bienestar de la población.
Y si bien en México la mayoría opinamos que realmente los servicios de salud o de educación pueden llegar a ser ineficientes, la realidad es que sobre todo en sexenios anteriores como de Enrique Peña Nieto se mantenía el índice de desarrollo bastante nivelado, se mantenía de forma adecuada, o sea, no bajaba mucho, bajaba muy poco o aumentaba. Pero en los últimos años esto no ha sido así, ha estado haciendo bastante falta la inversión y esto ha hecho que retrocedamos un poco en ese aspecto. Por ende, el índice de desarrollo humano en México se ha visto más mermado a comparación de otros datos que hemos visto en las gráficas. Ahora pasaremos a su actualidad macroeconómica. ¿Cómo se encuentra el país mexicano? Bueno, respecto a su actualidad, si bien ha estado recuperándose de las crisis inflacionarias que tuvo en el pasado, realmente se encuentra en un proceso bastante estable, pero ahora se busca más recuperar un poco el tema de la inversión, porque es algo que ha estado perdiendo parte de su valor y que sin duda alguna sería algo mucho más beneficioso para los mexicanos. Y en respecto al PIB, hay algunas instituciones que han pronosticado para este año un crecimiento entre el 1.1% y el 1.3%. Hay también instituciones que lo han pronosticado a un crecimiento bastante bajo, que es menos del 1%. Entonces está esa pequeña incertidumbre sobre realmente cuánto es lo que se va a generar a finales del año 2026, pero realmente son tasas insuficientes comparadas a sexenios anteriores. Por ejemplo, con Enrique Peña Nieto llegamos a tasas del 3%. Entonces, recibir para este año una tasa inferior al 1% estaría hablando sobre una desaceleración económica para el país, la cual, si bien va a seguir permitiendo crecimiento bajo pero constante, va a provocar que el país no tenga ese crecimiento que normalmente ha tenido en los últimos años. Y de momento, respecto a las tasas de intereses que maneja Banxico, está manejando una tasa del 6,5 y 6,8%, es un aproximado, es el rango que se ha determinado, pero esto sin duda alguna tiene el principal objetivo, como mencioné antes, de regular la inflación. Respecto a las tasas de desempleo actuales, México se encuentra en unas tasas de desempleo históricamente bajas por primera vez en muchos años, pero de igual manera sigue habiendo esa falta de registro, pues, o sea, esa informalidad en los empleos y también en los negocios establecidos. ¿A qué nos referimos en general? Que hay mucho comercio informal y por ende mismo el Estado no recauda los impuestos que desearía tener, por lo mismo de que la mayoría no está registrado. Entonces, si pudiéramos definir realmente el estado actual del país de México, podríamos decir se encuentra en un crecimiento lento, en una ligera desaceleración, pero es importante evitar que esto cause más problemas o que se siga yendo en ese rumbo, en esa dirección. Pero se puede decir que a comparación de las crisis que ha tenido en el pasado, se ha recuperado bastante bien, se encuentra estable, pero sí debería de priorizar un poquito más el crecimiento del cual tiene potencial de alcanzar. Algunos de sus principales retos macroeconómicos para el país destaca, por ejemplo, la revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Desde el año pasado viene sucediendo la presidencia de Trump, la cual ha hecho muchos cambios en cuanto a los aranceles, exportaciones internacionales. Entonces todo eso ha cambiado bastante el comercio internacional, ha golpeado también la economía mexicana. Y esto era lo que me refería antes. México sigue teniendo una dependencia hacia lo que ocurre en su exterior y que no puede controlar. Entonces esto también es un reto, ya que una modificación o sobre todo cambios en el Tratado de Libre Comercio que ha propuesto Donald Trump y que también se han afectado por estas mismas políticas que el señor de pelo amarillo ha implementado, también golpean al país mexicano. Entonces es algo con lo que tiene que tratar de trabajar y sobre todo tratar de prever qué situaciones podrían ocurrir para saber cómo actuar en el momento correcto. Otro de los grandes retos que también tiene el país mexicano es la consolidación fiscal. Realmente México posee un gasto corriente bastante grande y también un gasto público que, si bien no es alarmante, sí viene siendo bastante elevado y no se ha sabido manejar de forma eficiente el uso de este dinero. Entonces sería importante quizás recortar algunos gastos que se han estado desviando en servicios o en personal que le ha sobrado realmente al gobierno, para tratar de aprovechar un poco más esa
cantidad, será necesario realizar ciertos ajustes en estos tipos de gasto, pero a la vez buscar que no se frenen proyectos de infraestructura y que no se estén frenando proyectos de mejora para la población. Es aquí donde radica ese reto, en realizar ciertos recortes o ciertos gastos que sean eliminados, pero sin tratar de frenar proyectos de mejora para el país. Ahí es donde radica ese principal reto. Y otro de sus principales retos, que es con el que viene cargando ya bastantes años, viene siendo el endeudamiento. México en los últimos años ha causado más endeudamiento, principalmente a raíz de la pandemia en el año 2020, y esto ha generado que tenga que adaptarse a un sistema estrictamente cerrado de sus gastos y su manejo de capital. Esto implica que no haya la libertad para destinar cierta cantidad de dinero en algunos proyectos quizás de mejora, quizás para la salud o en otro tipo, pero realmente la deuda es algo con lo que ha venido manejando mucho en los últimos años, sobre todo desde que se endeudó en el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces es importante tratar de no agravar más este endeudamiento para evitar meter al país en más problemas de los que está tratando de salir. Muy bien, ahora respecto a sus principales fortalezas, destacan la autonomía y la consolidación fiscal. ¿A qué nos referimos? La autonomía del Banco Central de México, las políticas monetarias y sobre todo estructurales que ha implementado México en las últimas décadas, más aparte la confianza de que el Banco de México se encarga de regular la inflación y no hay una dominancia fiscal que altere fuertemente las tasas, eso permite ganar la confianza de inversores extranjeros, de inversores internos, y también permite hacer confiar a las personas para que empiecen a emprender, aunque como sabemos la mayoría de estos emprendimientos suelen ser informales. Y entre estas fortalezas también se encuentra la principal, que es el potencial de nearshoring. ¿A qué nos referimos? Que gracias a la ubicación geográfica del país, que prácticamente está pegado junto a Estados Unidos y puede fácilmente ser un punto para compartir con otros países, muchas empresas internacionales les agrada la idea de llegar a México, establecerse y desde aquí tener su centro de reparto de ventas internacionales con países vecinos, como puede ser el caso de Canadá, justamente Estados Unidos, que es uno de los más interesados o que más comercio exterior es el que realiza, junto con también países latinoamericanos como pueden llegar a ser Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, entre otros. Pero realmente todo para el país de México es color de rosa, pues como sabemos eso no es así, y también cuenta con ciertas debilidades. Entre estas principales debilidades se encuentra la seguridad pública y el derecho. ¿A qué nos referimos? Que realmente lo que viene siendo la seguridad en el país es un tema bastante preocupante. Lo sabemos sobre todo en los casos que ha ocurrido en los últimos meses. Sabemos lo que ocurrió por el mes de mayo, sabemos lo que ocurrió por el mes de febrero y marzo también. Entonces sí es importante que México le dé más prioridad a esta seguridad, porque de igual forma genera cierta desconfianza en los negocios que se encuentran dentro del país. Igual en los temas de derecho y sobre todo en que haya transparencia en procedimientos y sobre todo los que son legales y que tienen que ver con el gobierno. También se encuentra una brecha de infraestructura y de energía. Últimamente no se ha realizado en los últimos años la cierta inversión necesaria para seguir manteniendo una buena infraestructura, un buen desarrollo energético y sobre todo tecnológico, lo cual ha estado afectando al país para que pueda expandirse al ritmo que a muchos les gustaría, pero como sabemos esto no es así y por ende mismo es uno de los factores que también ha causado, o se podría decir más bien ha influido en que México se encuentra actualmente en una recesión. Y por último, también se encuentra la gran informalidad laboral. Como mencioné antes, estadísticamente más del 50% de personas empleadas en el país cuentan con un registro o no están dados de alta. Esto implica muchísima informalidad laboral y por ende implica que muchos movimientos que pueda realizar el gobierno no puedan ser precisos por la misma falta de datos sobre realmente cuántas personas están registradas, cuántas personas están empleadas, y esto a la vez junto con el hecho de que hay mucho comercio informal, sobre todo de negocios, genera que los datos no sean muy claros y que se pueda trabajar con ellos.
Y ahora pasando al aspecto de las aciertos. Y ahora pasando al aspecto de aciertos o desaciertos de parte del gobierno en los últimos años sobre este tema económico, ¿qué realmente podemos hablar de ello? Como sabemos, AMLO tuvo ciertas inversiones que, si bien fueron muy polémicas, como fue el caso del aeropuerto que inauguró, que realmente no ha generado los ingresos esperados, así como otros proyectos como fue el Tren Maya, que si bien se llegó a realizar quizás no de forma completa en su fase inicial, pero que tampoco ha recaudado el dinero o los ingresos esperados. Esto ha golpeado al país, y con Claudia Sheinbaum no hemos visto realmente ciertas reformas políticas o monetarias que hayan hecho algún cambio realmente. Es una cuestión bastante impactante saber que los últimos dos presidentes que ha tenido México han tomado o decisiones cuestionables o realmente no han hecho modificaciones estructurales que de verdad beneficien fuertemente al país. Porque si bien con AMLO se impulsaron mucho, sobre todo las becas para estudiantes desde secundaria, ahora incluso ya cuentan también primaria, pero que se ha buscado con ello mismo la estabilización del país, el hecho es que se ha gastado demasiado en ello y no se ha visto una mejora realmente fuerte o que sea el equivalente a todo lo que se ha destinado en esas inversiones polémicas. Como está el dado caso, por ejemplo, de la actual beca de Jóvenes Creando un Futuro, si mal no recuerdo se llama, que si bien le otorga dinero a estudiantes o jóvenes que no cuentan con trabajo ni con estudios, o sea que no están estudiando, es donde genera esa cierta incomodidad, o por lo menos genera cierta molestia en la mayoría de personas, porque muchos lo asumen como le estás regalando dinero a alguien que prácticamente no está haciendo nada, en vez de a las personas que sí estudian o que están estudiando una carrera o que están desarrollando una maestría o que están haciendo alguna otra cosa. Entonces estos sí generan principalmente discrepancias en la población, sobre todo porque esta falta de toma de decisiones estructurales donde realmente sea un impacto fuerte ha carecido y ha habido muy pocas. Entonces, respecto a los desaciertos que podemos resaltar principalmente, es que el gobierno ha actuado muy lentamente, o más bien ha hecho actuaciones o tomado decisiones que no han sido lo suficientemente impactantes para el país. Pero esto también significa que por ende no ha habido una mejora progresiva, no ha habido una mejora esperada, y eso se refleja, por ejemplo, en la tasa del PIB, que prácticamente es el crecimiento de la economía en el país. No hemos visto un aumento, al contrario, hemos estado viendo una disminución en los últimos, sobre todo, 3 años. Entonces, eso habla un poco sobre las carencias que ha tenido el gobierno respecto a la toma de decisiones para tratar de regular ese aspecto. Entonces, si aquí pudiéramos pedir algo, es que el gobierno empiece a actuar, empiece a tomar decisiones la presidenta y se empiecen a buscar estrategias para la mejora del país. Porque de nada sirve estarlo comentando si al final de cuentas no se lleva a cabo. Y ya estamos rondando tasas de menos del 1% del PIB. O sea, ¿cómo puede ser que incluso en los últimos 3 años se ha habido esa disminución y no se han hecho decisiones estructurales, políticas monetarias que puedan ayudar a tratar de revertir esta situación y volver a elevarlo? Como mencioné al inicio del video, en esta ocasión nos encontramos como sede mundialista, por lo que se espera que el PIB se recupere en estos próximos meses, pero realmente la cuestión ya no sería si se va a recuperar. La cuestión sería qué va a pasar después de que México termine de ser sede mundialista. ¿Volverá a caer el Producto Interno Bruto? ¿Volveremos a tener otra caída económica donde se refleje que simplemente por el evento o por la época del año fue que se dio ese aumento, pero que realmente no ha habido tampoco las decisiones esperadas para modificar esta situación? Entonces ahí sería parte de la ineficiencia de este gobierno. Entonces, ¿qué podemos determinar principalmente como conclusión? Realmente México se ha encontrado bastante estable a comparación de años de los 60 a los 80, donde el endeudamiento causó bastante daño al país, pero ahorita actualmente se encuentra en un proceso donde el Producto Interno Bruto ha estado cayendo, se ha estado tratando de regular la inflación, la cual, si bien ha surtido efecto, ha impedido que México se pueda desarrollar como quisiera, o sea, de forma grande. No ha habido
ha estado haciendo falta la inversión, la cual también ha impedido este crecimiento para México, y en opinión consideraría que sería importante que el gobierno empiece a actuar sobre esta situación, porque si bien no es algo grave, ¿qué nos dice eso de que en una situación tan pasiva como esta, donde estamos cercanos a una desaceleración, por no decir que ya estamos en ella, el gobierno prácticamente no ha tomado decisiones al respecto, o las que ha tomado no han generado el suficiente impacto deseado? Entonces, México se encuentra de momento estable y tiene pinta de que para finales de este año podría mejorar económicamente y podría seguir manteniendo estable, pero es necesario tratar de buscar un poco más, de buscar ese plus que pueda beneficiar a México. ¿Y eso cómo se va a lograr? A través principalmente de exigencias al gobierno, de que se le exija que cumpla, de que se le exija que haga o tome las decisiones correctas para beneficio del país, porque ya hemos visto las polémicas con la actual presidenta, donde le ha tomado más atención a ciertos eventos o personas que realmente no debería, a comparación de otras situaciones. Entonces sí es importante que el gobierno empiece a tomar más seriedad en lo que está pasando, no solo en lo macroeconómicamente, sino también en temas de seguridad pública, que también es un tema que ha perjudicado mucho al país mexicano. Entonces, respecto a este tema, esto vendría siendo todo por mi parte. Principalmente las gráficas han sido con el objetivo de dejar más claro un poquito los cambios que ha sufrido México en los últimos 10 años, pero también es fácil comprender que sus cambios no han sido tan abruptos como el país de Argentina, que fue en otro video donde expliqué eso. Entonces, de final, dejo que es importante que México actúe, sobre todo su gobierno, empiece a sacar más eficiencia en sus gastos y sobre todo en lo que quiere realizar, y también busque priorizar un poco más el desarrollo del país para bienestar social, lo cual también es algo que se ha quedado corto en los últimos años. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.